muchas gracias por estar aquí con Sacacorchos. Y bueno, quería que nos contaras un poco cómo fue tu primer contacto con Alacant Desperta. Yo fui el año pasado, subí al Tosal, había ido como espectador en el 2003 cuando estaba aquí estudiando en Alicante y me di cuenta que era una iniciativa muy bonita, que era un embrión de algo que se podía hacer muy grande y que podía ayudar mucho al entramado cultural de base de Alicante, y me di cuenta de que si lo creía tenía que hacer algo y decidí que en la medida de lo que yo pudiese quería colaborar y aquí estoy. Y entonces eso te lleva a este año estar metido. Sí. ¿Qué estás haciendo dentro de Alacant Desperta? Vale, pues yo estudié publicidad y luego trabajé en el audiovisual, entonces bueno, yo en la primera asamblea que fui les dije que yo llenaba cámaras, ponía carteles, ayudaba en lo que hiciese falta, pero que mi perfil era ese, entonces más o menos encajó y este año estoy dentro del departamento de comunicación y yo en particular me he dedicado a hacer, hemos hecho acciones en calle en distintos barrios de Alicante, hemos hecho un cuentacuentos en Benalúa, un concierto dentro del mercadillo de Benalúa también y otro concierto en el Mercado Central, intentando acercar el festival a la gente y la verdad es que tuvo una muy buena acogida. Creo que es el camino a seguir de cara al festival que haremos en mayo. Vamos a hacer muchas más acciones de calle para que la gente conozca el festival y solamente con que lo conozca yo estoy seguro de que va a ser un éxito porque es una gran iniciativa y en el fondo eso es lo que importa. Eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué es tan importante Alacant Desperta? Alacant Desperta es importante en mi opinión porque ayuda a que la cultura de base salga a flote. Es difícil una persona que sabe hacer algo, que es un artista, que tiene facilidad para hacer algo, pedirle que también haga una serie de cosas añadidas que son necesarias para tener esa difusión, para poder expresar tu arte. Tú igual pintas muy bien, pero no sabes cómo organizar una muestra de pintura. Bueno, pues para eso está Alacant Desperta. Si tú eres capaz de hacer algo, nosotros te apoyamos. Es una gran forma de poder divertirnos y de poder disfrutar de todo el potencial que tiene Alicante, que es muchísimo y a veces se nos olvida. Pues muchísimas gracias, Paco. Nada, a vosotros. Gracias. Y muchas gracias por participar, porque haciendo esto estáis formando parte también de Alacant Desperta. Gracias.